Hola, muy buenas y bienvenidos al Centro Familiar Cristiano de Tafalla. Y, como siempre, es un placer poder tener este tiempo para compartir un poco más sobre la palabra de Dios. Hoy, como es el Domingo de Ramos, vamos a ver un poco algunos detalles de la historia de la entrada triunfal que son para nosotros un desafío también de pensar en lo que nosotros buscamos de Jesús, lo que esperamos, lo que queremos de Él. Entonces hoy vamos a ver un trozo de varios pasajes. Entonces vamos a empezar en Lucas, y esto es la entrada triunfal, es el final de la historia aquí. Entonces él dice, en Lucas 19, empezando en el 37, entonces ya están entrando en Jerusalén. Y dice, cuando llegaban ya, entonces esto es 19, 37, cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron a Jesús, Maestro, reprende a tus discípulos. Él, respondiendo, les dijo, os digo, que si estos callaran, las piedras clamarían. Entonces ahí vemos ya todo el jaleo, el caos, y ya esa voz gritando, que, como dice aquí, bendito Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces ya están alabando a Dios. Esa actitud tan importante porque ya viene el Rey. Claro, no era un rey de este mundo que iba a establecer solo un reino de esta tierra. Pero entonces ya tienen en mente victoria. Y están alabando por todas las maravillas que habían visto. Eso es un detalle importante que volveremos a ver en un momento. Pero aquí vemos la reacción de los fariseos. Porque claro, ellos ya piensan que ya han perdido. Que lo veremos en un momento en Juan. Pero entonces ellos ya tienen miedo porque todo el mundo ha ido tras Jesús en este momento. Entonces ya están diciendo a Jesús, mira, tus discípulos están diciendo cosas que no son buenas para decir. Entonces debes decirles que ya tienen que callarse. Y Jesús dice esa frase tan famosa, que si ellos callaran, las mismas piedras alabarían o cantarían. Entonces, eso es importante. Entonces, desde el principio de preguntarnos a nosotros mismos, al ver a Jesús, ¿cuál es nuestra reacción? ¿Lo vemos como una amenaza a nuestra perspectiva del mundo? ¿O vemos que es Dios, que es el Salvador que ha venido para salvarnos? ¿O, como muchos de este grupo, como veremos en un momento, simplemente queremos ver las maravillas o por lo que hemos visto ya queremos decir, mira, Él es bueno? Jesús quiere que le conozcamos. No solo sus obras, pero que sea una relación que salga de este encuentro. No solo conocimiento, no solo una cara maravillada diciendo, ¡wow! Mira lo que acaba de pasar. Pero que salga una relación con Él. Porque como celebramos y recordamos estos días, y hablaremos la semana que viene más, Él dio su vida por ti y por mí. Y por estas personas que están en este momento alabándole.
pero dentro de poco estarán gritando, crucifícale. Nosotros nos cambiamos tan rápidos. Si no vemos lo que queremos ver, nos enfadamos o nos entra la duda o una pelea, una batalla interior y ya no seguimos a Dios igual. Entonces, ¿cuál es tu reacción al ver a Jesús? Ahora vamos a ir a Lucas para ver más sobre este grupo. Vamos a ir a Juan. Creo que acabo de decir Lucas, no sé. Estábamos en Lucas, ahora vamos a Juan 12. Y entonces vamos a empezar en el versículo 9 para ver más sobre esta multitud. Entonces dice en Juan 12, 9, gran multitud de los judíos supieron entonces que él, Jesús, estaba ahí, y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Entonces vemos que varios de los que vienen, o los que están en esta multitud que está alabando a Jesús, entonces están ahí por lo que había pasado con Lázaro. Lázaro en la historia había muerto y Jesús se fue, y Lázaro ya estaba en la tumba y Jesús le resucitó. Entonces se puede leer la historia antes de este texto. Pero entonces la gente estaba maravillada por esta obra. Y dice que muchos seguían a Jesús por este milagro. Entonces ahí vemos la motivación de mucha gente. Entonces ya habían oído, pero quieren ver si es real o no. Eso es curioso. Veremos a otra persona que tenía esa actitud. Pero vamos a seguir. Entonces dice en el versículo 12. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle. Y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito. No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Entonces, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. Pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por la cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo va tras él. Entonces, ahí vemos que ya la multitud, hay tanta multitud que los fariseos dicen, mira, ya el mundo va tras él. No se puede ganar ya. Aunque ya estaban intentando buscar oportunidad, matar a Lázaro y a Jesús, pero ahora ven que lo han perdido. Pero ahí otra vez vemos algo muy importante. Vemos que mucha gente estaba ahí por el milagro de Lázaro, de que él resucitó. Entonces, la pregunta que vamos a examinar un poco más y vamos a reflexionar sobre ella es, bueno, si tú sigues a Jesús solo por los milagros que has oído, que has visto, que has experimentado, ¿qué pasará cuando no ves el milagro? Cuando no sientes lo que sentías. Cuando tú no ves lo que tú crees que debes ver.
¿Sigues creyendo en Dios? Porque nosotros tenemos que examinar si realmente creamos en Dios o si creamos y confiamos en los resultados. Porque Dios a veces hace un milagro en nuestras vidas. O vemos en la palabra de Dios los milagros que hizo. Pero a veces también hay momentos que nosotros buscamos el milagro y Dios dice, no. Y Dios dice, no es parte de mi voluntad. O Dios dice, tienes que esperar. Entonces, en ese momento, ¿qué haces? Porque muchas de estas personas en esta multitud, cuando no vieron lo que querían ver, cambian. Y en vez de ya clamar, bendito sea, empiezan a clamar, crucifícale. Entonces, eso es un cambio de noche al día, o de día a noche. Y tenemos mucha gente también que venía para ver. Habían oído de estas maravillas y venían para ver. Querían ver un espectáculo. Eso suena mucho como Herodes. Que eso dice en Lucas 23. Entonces esto ya es justo antes de la crucifixión. Lucas 23, el versículo 8. Es cuando Jesús ya fue enviado delante de Herodes. Y dice, Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él, y esperaba verle hacer alguna señal. Entonces Herodes mismo quería ver un espectáculo, como muchas de estas personas. Y vemos en la historia de Herodes, claro, no quería seguir a Jesús, pero buscaba un show, un espectáculo. Y cuando no veía lo que quería ver, también cambia. Entonces otra vez la pregunta, ¿qué haces tú cuando no ves lo que quieres ver? Es fácil alabar a Dios cuando todo va bien. Pero cuando no va bien, cuando no sabes qué hacer, cuando no entiendes el por qué, sigues en esa multitud diciendo, bendito sea Jesús, alabado sea, o cambia el canto de mi boca, de tu boca. ¿Qué haces? Hoy vamos a leer un par de trozos más, pero quiero que nosotros sigamos pensando en esa pregunta, porque es importante no creer y confiar en los resultados, confiar en Dios. Y nosotros sabemos que sus pensamientos son más altos que los nuestros. Sus caminos son más altos que los nuestros. Él es Dios, yo no soy Dios. Su voluntad es mejor que la mía. Pero también tenemos que dejarle a Él ser Dios. En Marcos, el capítulo 11, vamos a ver otra parte, que para mí es una parte curiosa de la historia de la entrada triunfal. Entonces esto es Marcos 11:1, dice, cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betanía, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguno os dijere, ¿por qué hacéis esto? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Pues vamos a seguir un momento, pero nosotros a veces leemos la Escritura sin pensar.
Entonces ahora quiero que nosotros pensemos en eso. Vamos a imaginar que mira, no sé si tú tienes un coche o si tienes algo de valor, pero puedes imaginar que yo te digo, mira, yo necesito tu coche, entonces dame las llaves y ya luego te las volveré. O incluso igual no me conoces bien y yo te vengo y te digo, mira, dame tus coches porque Juan necesita tu coche. Y dices, pero tú, ¿quién eres? Entonces, yo creo que a veces leemos esto y ya seguimos en la historia sin parar y pensar. ¿Puedes imaginar si Jesús te hubiera dicho en ese entonces, mira, vete a ese pueblo, vas a entrar y vas a encontrar un pollino. Tráemelo. Yo diría, espera, Jesús, pero ¿es tuyo? ¿O conoces el dueño? O mira, te presto mi móvil, entonces igual le puedes llamar y quedar que yo voy a pasar para recogerlo. Pero no había nada de eso. Jesús decía, id, coged y venid. Y si alguien dijese algo, diles que el maestro lo necesita. ¿Te parece un poco chocante? Si Jesús hubiera pedido voluntarios, hubieras sido una de las primeras personas para levantar la mano. Yo no. Pero ellos entonces van. No vemos si tenían dudas, si estaban preocupados, pero se van. Y dice, en el versículo 4, fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y entonces yo me imagino ya desatándolo, ya mirando hacia los dos lados y preparados para correr. Y unos de los que estaban ahí les dijeron, vosotros, ¿qué hacéis? Bueno, no sabemos el tono de voz, pero yo puedo imaginarlo. ¿Qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron, como Jesús les había mandado, y los dejaron. Y entonces es curioso este trozo de la historia, porque vemos que, aunque igual es un pedido un poco, que parecía un poco raro de Jesús, ellos obedecen y encuentran todo exactamente como Jesús había dicho. Y sabemos de la historia, y se puede seguir leyendo, que así cumple con la profecía. Pero es importante reconocer que cuando Jesús dice una cosa, aunque igual no entiendo todos los detalles, Él va a cumplir con cada detalle. Aunque no entiendo todos los detalles, aunque no sé cómo irá, aunque no cuadra dentro de mi perspectiva. Si Jesús lo ha dicho, Él lo hará. Entonces esto es importante porque muchas veces nosotros también vamos a un extremo y ya empezamos a inventar promesas que no están en la palabra de Dios. Incluso yo conozco a muchas personas que han tenido igual alguna necesidad de un milagro en su vida. Puede ser por una enfermedad, otra necesidad. Y esa respuesta de un milagro nunca viene. Y ellos se enfadan y ya incluso en algunas veces han dejado de seguir a Dios. Porque dicen, es que Él no cumplió su promesa conmigo. Pero no hay una promesa. Entonces, la pregunta en ese caso sería, ¿cuál?
¿Cuál de sus promesas no ha cumplido? Porque Él sí cumple con cada promesa. Pero nosotros a veces pensamos que merecemos algo y así Dios en algún sitio tenía que haber prometido esto. Pero otra vez, nosotros no somos los dueños de un genio y la lámpara. Dios tiene un plan y está haciendo su plan en el mundo. Su plan es más grande que yo y que tú. Y se trata de más de solo mis años aquí en la tierra y los tuyos. Entonces, Dios ha dicho algunas cosas y sí va a cumplir con cada uno. Pero es importante, como volvemos a lo de antes, cuando nosotros no vemos el milagro que queremos ver, o no vemos las obras que pensamos que debemos ver, ¿qué hacemos? Porque la vida cristiana no se trata de seguir a Jesús y que tendrás todo fácil. Jesús aquí en la entrada triunfal parecía que ya su vida iba a ser ya de victoria y fácil y todo en su sitio. Y que ya el mundo iba tras él, de apoyo. Pero sabemos lo que pasa unos días más tarde. Y sabemos que las mismas bocas que proclamaban que era Dios y que ya venía y alabando a Él, son las mismas bocas que empiezan a decir, crucifícalo. No queremos a Jesús. Es un fracaso. Llévalo. Mátalo. Danos el otro. Porque quizás Él nos puede ayudar. Pero aquí es importante reconocer lo que Jesús ha dicho. Y las cosas que Él dice especialmente al final de su vida, cuando Él ya estaba acercando a la cruz, decía algunas cosas importantes para los discípulos. Entonces, por ejemplo, en Juan 16. Entonces aquí dice, bueno, entonces ya en el versículo, voy a empezar en el 29 para coger el contexto. Dice, le dijeron sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús les respondió, ¿ahora creéis? Y aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Y entonces ya brevemente entonces dice que mira, yo sé que me vais a dejar. Todos. Vais a ir corriendo. Y entonces ya llegamos a este versículo precioso, el 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. O sea, con todo lo que va a ocurrir a partir de este momento, todo lo que viene ya, todo el maltrato y el arresto y la muerte de Jesús, Él decía, yo os he dicho estas cosas para que tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, esto es importante, porque a veces nosotros pensamos que no debe pasar ninguna cosa mala a nosotros. ¿Pero qué dice Jesús aquí? Dice que en este mundo tendréis aflicción, que tendremos aflicción. No dice que Él va a borrar la aflicción. Dice que tendremos aflicción, pero incluso en medio de la aflicción o de la tribulación,
podemos confiar en Él. ¿Por qué? Porque Él ha vencido al mundo. Entonces, es importante no intentar decir con eso que, entonces, si tú estás pasando aflicción, no tienes fe. No. Jesús decía que pasaremos por aflicción, que tendremos tribulaciones, pero seguimos a Él que ha vencido y Él al final de todo pondrá todo bien. Entonces nosotros no somos víctimas. Somos más que vencedores, aunque estamos pasando por tribulación. Es importante. Y Jesús decía que Él está con nosotros y estará hasta el final. Otra vez, no dice que va a borrar las aflicciones hasta que lleguemos con Él. Entonces ya en su presencia es el lugar donde ya no habrá ni más lloro, ni lágrimas, ni dolor, ni enfermedades. Pero aquí en este mundo hay y habrá y pasaremos por estas cosas. Pero pasaremos por estas cosas con Jesús, con nosotros. Entonces, eso es la verdad tan preciosa. Entonces, yo te animo hoy pensar, ¿por qué alabas a Dios? ¿Le alabas solo cuando todo va bien? Cuando Él parece como el rey que va a establecer su reino y echar todo lo malo? ¿O le alabas y le amas también cuando no entiendes? Cuando no ves su mano obrando. Cuando tú no sientes lo que sentías antes. Cuando tú no ves la victoria. En ese momento, como Jesús decía aquí, en el versículo 33 de Juan 16, 33, confiad. Tendréis aflicción, pero confiad. No que te voy a sacar de ahí, pero confiad porque yo estoy contigo en medio del fuego y no te dejo solo o sola. Yo espero que hoy sea un día que Dios tiene una entrada triunfal en tu corazón y en el mío. Que realmente le recibimos por quien es y que ha hecho en la cruz. No por algún milagro que hemos visto, hemos experimentado, hemos sentido o hemos leído, pero por su amor mostrado y por nuestra necesidad reconocida. Él te ama y ha prometido estar contigo siempre. No sacarte de cada situación difícil, pero estar ahí en medio. Confiad, porque Él ha vencido al mundo y nos llevará con victoria hasta el final. Pasaremos por algunas cosas difíciles, pero como veremos la semana que viene, Él tiene la victoria y va a cumplir con cada promesa y nos llevará hasta el final. Entonces, vuelvo a la pregunta de antes. ¿Confías en los resultados o confías en Dios? Dios es fiel. Los resultados cambian, pero Dios siempre está y estará allí para ti. Te llevará y siempre es fiel y muestra su amor. Vamos a orar un momento. Señor, gracias por el recuerdo de que tú vas a cumplir la obra que has empezado en nosotros, Señor. Que sabemos que nosotros pasaremos por momentos difíciles, pero nunca estamos solos. Señor, cuando nos desanimamos por no ver lo que pensamos que debemos ver, ayúdanos a recordar
que tú eres Dios y tú entiendes y tú estás haciendo la obra, nosotros no. Señor, ayúdanos a levantar nuestros ojos y volver a verte y confiar en ti. Gracias por tu amor tan grande que has mostrado. En tu nombre oramos. Amén. Bueno, espero que tú veas que Dios te ama. Y es un amor que nunca cambia. No se basa en lo que hayas hecho o lo que no hayas hecho, ni de lo que puedes llegar a hacer o no. Se basa en Dios, en su corazón y en la obra de la cruz. Dios te ama y siempre te ha amado y no te puede amar más. Entonces yo te animo hoy a hablar con Él. Muestra tu gratitud hacia Él. Y como siempre, si tienes alguna necesidad o alguna pregunta, avísanos. Entonces sale la información ahí y siempre es un placer oír de ti. Y estamos aquí para apoyar como podamos. Espero que hoy sea un día especial para ti. Bendiciones y hasta muy pronto.